Hola a todos, un saludo muy especial. En esta oportunidad nos encontramos para hablar de antropología y de cultura. Bueno, lo vamos a hacer basado en algunas preguntas. La primera, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Digamos que es un poco complejo dar respuesta a esta pregunta basándonos en que la cultura, digamos, no se puede especificar como tal y es transversal, es universal. ¿Por qué lo decimos que es transversal y universal? Porque se refiere a todo el quehacer del ser humano, que está presente en todo lo que hace, en sus hábitos, en sus costumbres, que es lo que tiene que ver con la antropología en el campo de la cultura. Y sabemos que la antropología es una ciencia que estudia al ser humano, tanto en la parte cognitiva, en la parte social, en su comportamiento. Entonces de ahí que tiene una relación la una con la otra, ¿cierto? Bueno, en esta segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Nos podemos referir a que es una práctica holística. ¿Por qué holística? Porque es en su totalidad, ¿cierto? Entonces observamos la participación de unas explicaciones que tienen que ver con la vida familiar, que tienen que ver con la vida social, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la parte económica, y a esto se refiere un antropólogo que se llama Michael. Dice también que la cultura, digamos, está presente en todos los ámbitos, en la parte de la salud, en la economía, en la sociedad, en la religión, en todos estos aspectos. Y también hay un antropólogo que digamos que es como el que inició con la parte de la cultura, dando como una explicación, y se trata de Clark Wissler, donde él agrupa, digamos, estas categorías en 9. ¿Cuáles son esas 9 categorías? Habla rasgos materiales, el arte, la mitología, el conocimiento científico, también las prácticas religiosas, familia, sistemas sociales, propiedad, gobierno y guerra. Es decir, tanto lo cercano, los hábitos, los comportamientos, lo que se vive a diario en la parte cercana como en la lejana o en lo más local y luego en lo más global. Bueno, en la tercera, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Pues para dar, digamos, una explicación de acuerdo a este interrogante, varios pensadores, varios antropólogos se refieren a diferentes teorías, a diferentes formas de la cultura. Por ejemplo, en el caso de Edward Taylor, que es un cultura evolucionista a finales del siglo XIX, se refiere a que la cultura es una sola y que es pensada o digamos se transmite no en la parte genética, sino en la parte, digamos, aprendida de generación en generación, donde unos comparten con otros o unas sociedades con las otras. En el caso de otro antropólogo, que es Franz Boas, también habla de su teoría evolucionista, pero en este caso digamos que contradice un poco a Edward Taylor, donde habla que la cultura no es una sola, habla de la cultura en plural y se refiere, digamos, a que es una cultura de culturas, o sea, que se transmite de unas a otras y por eso es plural. Hay otro antropólogo, en el caso de Bronislaw, él habla del funcionalismo, esa es su teoría, y dice que la cultura es un organismo y que se transmite, digamos, también como de una manera integrada y funcional y que se puede reproducir, digamos, como en un todo. Esta sería entonces como una parte también de las teorías. Otra teoría que es el neoevolucionismo se da en Estados Unidos en los años 50. Digamos que ahí es una adaptación, básicamente se refiere a la cultura al medio ambiente. Para Levi Strauss, él habla del estructuralismo, donde impone una analogía diferente, hablando de que la cultura o se estructura básicamente en el lenguaje. En otra teoría que sería el interpretativismo, se introduce, digamos, la cultura como una telaraña en la cual vive sumido el ser humano, pero que también es la misma que nosotros hemos creado. Entonces estas son como las teorías basadas en las que se ha transformado la antropología.
Vamos con la cuarta pregunta, que es la diferencia entre cultura y sociedad. Cuando hablamos de cultura y sociedad o de alguna diferencia, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la cultura, son las costumbres que se adquieren, los hábitos de una persona o de las personas. Y en el caso de sociedad, pues es lo que conforma lo que tienen estas personas frente a un grupo, frente a una misma sociedad, y que se comparten una con otra: sociedad, cultura, cultura, sociedad. También, para definir algunos términos importantes que tienen que ver con antropología, con cultura y con sociedad, vamos a hablar de enculturación. Enculturación es lo que, digamos, aprende, lo que adquiere cada persona dentro de un grupo, dentro de una sociedad, lo puede transmitir, lo puede transformar y lo puede vivir. Ya hablando del relativismo cultural, como su nombre lo dice, se refiere a los rasgos de un grupo, de una sociedad, de comportarse, de compartir, digamos, siendo similar a otra, pero sin perder lo único que tiene cada una, lo que la hace única, pudiendo compartir unas con otras. En otro término, que es el etnocentrismo, digamos que esta palabra como que lo remonta a uno un poquito a algo egocéntrico, pero habla y se trata básicamente como de una actitud, de una cultura, de una sociedad, de un grupo, como frente a hacer la demostración de cultura, de sociedad, y de imponer también, como digamos, esas costumbres y esas tradiciones y esa dinámica social, pero viviéndola y compartiéndola también. Básicamente sería esto como lo que tiene que ver con antropología, cultura y sociedad.